que empezamos una serie de 2 capítulos. El capítulo anterior lo vimos el domingo y ahora viene el capítulo final. Y estamos hablando acerca de dinero y administración, un reflejo de Cristo. Y decíamos que no hay nada más espiritual en esta tierra que se lo confunde con algo material, que es el dinero. El dinero y la administración del mismo tiene que mirarse desde una perspectiva escritural, bíblica. No es un tema secundario, no es un tema secular, no es un tema material, es una cuestión espiritual. Porque en quién o en qué confiamos realmente va a demostrar dónde está nuestro corazón. ¿Es en nuestras propias fuerzas? ¿Es en un trabajo estable? ¿Es en unos ahorros que tenemos en unas cuentas bancarias? ¿O nuestra verdadera seguridad y suficiencia está en Cristo? Por eso, téngase poco o mucho dinero, el manejo de lo que tenés va a mostrar si realmente estás confiando y reposando en la suficiencia de Cristo o estás aferrado y dependiendo de lo mucho o poco que tenés. Y habíamos dicho la semana pasada de que el dinero debe ser un instrumento, no un ídolo. Y hablábamos de lo que Jesús decía en el libro de Mateo, que no podemos servir a 2 señores. Y ahí él dice que un ídolo puede ser Mamón, el dios de las riquezas, en el término arameo. Habíamos explicado qué significaba servir a Mamón, a las riquezas, y qué significaba servir a Dios. Y habíamos dicho, para terminar, la semana pasada, de que la suficiencia está en Dios de todas nuestras cosas. Y él decía, la Escritura dice en Filipenses 4:19, que Él suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. 3 cositas habíamos destacado de ese versículo. Primero, que Dios va a suplir. ¿Cuántos dicen Dios suplirá? A ver, levanta la mano de vuelta, porque esto te tiene que alegrar. Dios va a suplir. A ver, decí conmigo, Dios suplirá. Mirá al que está a tu lado, no sé si tiene cara de afligido por algún problema económico, pero vos por las dudas decirle, tranquilo, Dios va a suplir. Amén. Pero después dice todo lo que te falta. Dios no va a suplir todo lo que vos deseás, Dios va a suplir lo que te falta. Ese también es un principio que aprendimos la semana pasada. ¿Qué me falta para qué? Esa es la pregunta. Para vivir el propósito que Él tiene para vos. Dios va a suplir, siempre va a suplir, nunca te va a faltar, pero para que vivas su propósito, no tus deseos. Por eso lo primero tenemos que alinear nuestra alma al propósito de Cristo para esta vida nuestra en la tierra. ¿Y dónde está la garantía de que Él siempre va a suplir para que se cumpla su propósito? Las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está la garantía. No es en un gobierno de turno, en una cuenta de un determinado banco. No significa tampoco en el nombre de alguna persona, sino riquezas en gloria, y el garante general es Cristo Jesús. Aleluya. Ese lugar nunca se funde, nunca entra en crisis. Aleluya, ahí está todo, porque de Dios, de Cristo, salió todo lo que hoy existe. ¿Usted sabía que antes de que todo fuese creado, solo existía Dios? Y que en Dios ya estaban todas las cosas que después fueron creadas. ¿Usted sabía que en Dios estaba todo y que de Dios proceden todas las cosas? Por eso todo es para su gloria y para su honra. Ese mismo Dios del cual ha procedido y proceden todas las cosas es el Dios que dice, es el Dios que te afirma que Él va a suplir todo lo que te falta conforme a esas riquezas en Cristo
Jesús. Amén. Gloria a Dios. Decida que está a tu lado, dormí tranquilo y sin frazada. Tranquilo, decía, tranquilo, descansá. Bueno, hace un poco frío ahora para dormir sin frazada, ¿no? Vamos a la segunda parte. Hoy vamos a hablar sobre la administración, que está muy ligado al concepto del dinero. Estuvimos hablando sobre dinero como elemento. Ahora vamos a ver de la actitud nuestra de lo que tiene que ver con la administración. Sabe que en términos financieros, contables, administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización para alcanzar sus objetivos de la manera más eficientemente posible. Eso significa administración. Quiero decirte que Dios, a vos y a mí, nos llama administradores. Usted y yo no somos dueños de nada de lo que tenemos. De nada, de nada. Mucho menos de nosotros mismos. Porque hoy estamos y mañana no sabemos. Nosotros somos simplemente administradores. Y hay una empresa. La empresa es el propósito de Dios para con tu vida. Dios te da todo para que vos lo administres, para optimizar y lograr los objetivos de su empresa. Y los objetivos de su empresa es el propósito que desde antes de la creación del mundo Él estableció para vos. A ver, yo quiero que nos ubiquemos con ese pensamiento. Acá no estamos para recibir y llevar un poquito a ver cómo hago para subsistir. A ver si llego o no llego a fin de mes. Por favor, amada iglesia, levantemos los ojos y miremos mucho más allá. Acá estamos con un propósito divino. Vos naciste en esta tierra con un propósito celestial. En primer lugar, para que lo glorifiques, para que donde andes, todo lo que hagas, digas y manifiestes sea para su gloria. Ese es el propósito general. Y cada uno de una manera en particular. Por eso tenemos que centralizarnos en buscar vivir ese propósito, conocer ese propósito. Y entender que somos administradores con el fin de que ese propósito se lleve a cabo. La administración en la Biblia también se llama mayordomía. Ustedes recuerdan en la antigüedad o hoy inclusive en familias acaudaladas está la figura del mayordomo. Hoy se lo dice también el administrador, que es la persona que maneja los bienes del dueño, del empresario, del acaudalado, pero no son bienes de él. Él simplemente los administra. Sabe a dónde tiene que ir, sabe cuál es la proyección de esa persona, de esa empresa, de esa familia. Y él administra todo lo que se le entrega a su disposición para que eso se logre. Usted y yo somos mayordomos de un diseño divino que tiene un nombre y a una persona en esta tierra, vos y yo. Yo soy mayordomo del propósito de Dios para con mi vida. Vos sos mayordomo del propósito de Dios para con tu vida. Y tenemos que aprender a responsabilizarnos de ese plan, repito, eterno que Dios tiene para con nosotros. Usted no conoció la revelación de Cristo y la vida de Cristo solamente para venir un domingo a la iglesia y cumplir un rito religioso semana tras semana. No.
Usted fue resucitado de muerte espiritual a vida, trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, porque desde la eternidad hay un diseño y un plan eterno de Dios para con usted. Y para eso Dios le dio todo en Cristo, pero le pide que usted lo administre como mayordomo. Y dentro de eso están los recursos. El principal recurso es el tiempo que tenemos. Por eso dice la Biblia que vivamos bien, aprovechando el tiempo. Que no seamos necios, sino que vivamos bien, aprovechando el tiempo. Administradores de bien del tiempo que tenemos. Porque ¿cómo pasa el tiempo? ¿Sí o no? Miramos atrás y decimos, uy, ya estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y llegamos a fin de año y otra vez fin de año y otro año más. Administremos el tiempo. Pero en esta tierra hay otro elemento que tenés que saber administrar para ser el mayordomo del diseño eterno de Dios. Son los recursos. Son los recursos. La manera en que administramos estos recursos refleja si nuestra confianza está en nuestras propias manos o en la suficiencia de Cristo. Amén. Yo quiero leerte un versículo en Mateo, capítulo 25, versículo 21, que habla de la parábola de los talentos. Y aquí quiero que nos detengamos a detectar cuál es el modelo de Jesús cuando habla de la administración del tiempo y del dinero, del tiempo y de las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el enfoque que hace Cristo? Mateo 25, versículo 21. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Usted recuerda la parábola de los talentos. Vino el Señor y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Estos talentos representan todos los recursos que Dios te dio a tu vida. A todos no nos dio los mismos recursos. Entonces, vos no te pongas a comparar, ay Señor, si yo hubiera nacido en la familia, no sé, de Messi, qué distinto sería. Pero no naciste en la familia de Messi. No naciste en la familia de ningún acaudalado. Pero donde naciste, Dios te colocó. Y Dios te dio recursos y capacidades. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. ¿Sabe por qué? Primero, porque Dios es Dios. Y segundo, porque no todos tenemos las mismas capacidades. No por eso somos menos o más, porque no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos. Todos somos hijos de Dios y todos valemos lo mismo, porque todos fuimos comprados por el mismo precio. ¿Y cuál ha sido el precio? La sangre de Cristo. Ahora bien, usted recibió algo, el otro recibió un poco más, el otro recibió un poco menos. O sea que Dios nos enfoca en las cantidades, primer concepto. Dios nos enfoca en cantidad. Para saber administrar tenemos que saber que Dios nos enfoca en cantidad. Dios se enfoca en la fidelidad. Sobre lo que Él te da, Él te pide que seas fiel. Poco o mucho, Él te pide que seas fiel. Al que le dio 5, pidió que sea fiel. Al que le dio 2, pidió que sea fiel. Y al que le dio 1, pidió que le sea fiel. Pasó el tiempo y él volvió.
y pidió rendición de cuentas. ¿Pero de qué? ¿De cantidades o de fidelidad? De fidelidad. Y el que tenía 5 fue fiel. Lo trabajó, lo administró correctamente. Y a los 5 que tenía, presentó otros 5 más. Bien, siervo fiel. Sobre poco te puse, sobre más. ¿Has sido fiel en lo poco? Sobre mucho te pondré. Apareció el de 2. Tenía 2, tenía menos cantidad. Pero fue fiel. Trabajó y sobre 2 ganó otros 2. Y le dijo la misma palabra que al anterior. Porque él no miraba las cantidades, él miraba la fidelidad. Y apareció el que tenía 1. Y el que tenía 1 fue infiel, porque no trabajó el 1 que tenía. No es que Dios al que tenía menos le quitó porque tenía menos. No. Dios no le quitó porque tenía menos. Dios le quitó porque no fue fiel. Y no le dio al que tenía más porque tenía más, sino que le dio porque fue fiel. Yo quiero que usted pueda entender en esta mañana de que Dios va a pedirte fidelidad por sobre lo que te ha dado. Que vos no añores lo que no tenés, sino que valores lo que tienes, y que a partir de lo que tienes te muevas en fidelidad. Y entonces, siendo fiel en lo poco, Él te va a poner sobre mucho. ¿Me está entendiendo? Mira al que está a tu lado y decirle, no se trata de cantidades, se trata de fidelidad. Acá todos manejamos distintos presupuestos mensuales, distintos números. No hay una injusticia, no. Porque lo más ilógico es pensar que la justicia divina es que todos tengan los mismos recursos. Dios no opera así. Porque si no, Él le iba a dar a todos 5, y a ninguno 2, y a ninguno 1. Lo que Dios pide y lo que es justicia es que cada uno sea fiel en lo poco que ha recibido o en lo mucho que ha recibido, que sea fiel, que lo entronice a Él y que lo manifieste a Él. Amén. La fidelidad es el valor del reino. ¿Y fidelidad qué significa? Que Dios valora tu constancia, tu diligencia y tu confianza en Él. Por cada 1,000 pesos que tenés que demostrar fidelidad en el manejo de ese 1,000 pesos. Por cada día que pasa en tu vida, tenés que mostrar fidelidad en el manejo de ese día que está transcurriendo de tu vida. Porque todos los recursos se generan de la suma de lo poco y toda la vida se genera de la suma de los días. Si sos fiel en lo poco de los recursos que tenés y sos fiel en los días de tu vida que tenés, vas a mostrar fidelidad a Dios con constancia, diligencia. Un cristiano que administra con fidelidad sus recursos, sin importar si son abundantes o escasos, demuestra que confía en Dios. Demuestra que confía en Dios. Cada pequeña decisión que tomamos, desde cómo gastamos los pocos pesos o los pocos minutos de nuestra vida, va a demostrar si realmente estamos expresando a Cristo con una vida rendida. Amén. Levantemos nuestra mano y digámosle al Señor, Señor, enséñame a serte fiel con lo que ya me has dado. Amén. ¿Sabe? El corazón avaro, el corazón materialista, es aquel que anhela lo que no tiene. Es aquel que anhela lo que no tiene. Cómo quisiera tener un sueldo de 6 millones de pesos por mes. Cómo quisiera tener un auto 0 kilómetros. Cómo quisiera tener la moto esa.
¿Cómo quisiera tener? Pero hermano querido, estás ahí con el sueldo fijo que Dios te ha dado cada mes. Estás ahí con el emprendimiento. Estás ahí con tu coche. Estás ahí con tu moto. Estás ahí con tu bicicleta. Y no estás valorando y no estás administrando lo que Dios te ha dado, porque tu corazón está atado al materialismo, deseando lo que no tenés, sin agradecer y administrar lo que ya tenés. Dios quiere que seamos fieles en lo que tenemos. Los hijos de Dios empiezan con lo que tienen y a dónde están. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, en el ser fiel, como la esencia del modelo de Cristo de administración. Estamos hablando de administración. Recibo cosas, recibo vida, tengo que administrarla. En el administrar las cosas y la vida que recibo, número 1, fidelidad, constancia, diligencia, confianza en el Señor todos los días. Pregunta, dependencia de Dios todos los días. Segunda característica, aparte de la fidelidad, el dar como una respuesta de gozo. La administración cristiana incluye un corazón generoso. Y esto está muy ligado a la vida de Cristo que está en nosotros. Si Cristo vive en nosotros y nos gobierna, hermano querido, el dar tiene que estar al 100%. ¿Sabe por qué? Porque Él se dio a sí mismo. La esencia de Cristo es darse. Yo no he venido a que me sirvan, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. No podemos concebir un cristianismo y una vida cristiana en el ámbito de la mezquindad, en el ámbito de la avaricia, en el ámbito del egocentrismo. Eso no es Cristo. Cristo es dar. Cristo es darse. Para el cristiano del nuevo pacto, el acto de dar ya no es una obligación, es una esencia de su vida. Es la respuesta de amor y gratitud por la gracia de Dios. Está en tu ADN cuando gobierna Cristo. Ahora, en el gobierno del alma no, el alma no quiere dar. El alma es todo para mí. El ego, todo para mí. Pero ¿sabe qué? Porque ahí el alma se siente segura. El alma siente que gobierna cuando tiene con qué. Pero Cristo, la esencia de Cristo, cuando la vida de Cristo gobierna al alma, es dar. Fíjate lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Segunda de Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabe que en la base de la administración tiene que estar sabiduría y generosidad? Eso lo dijimos el domingo pasado. Sabiduría para poder administrar fielmente todas las cosas. Sabiduría. A ver, levantad la mano y decir conmigo: Señor, dame sabiduría para ser un buen administrador. Amén. ¿Dónde invierto? ¿Dónde no invierto? ¿En qué gasto mi tiempo y en qué no gasto mi tiempo? ¿Cómo tener dominio propio contra este aparatito para que no absorba mi tiempo en las redes y en otras cosas superfluas que van pasando y nos roban minutos y horas? Señor, dame sabiduría cómo administro mis recursos, pero también generosidad. Generosidad. Somos canales de la expresión de Cristo.
El diezmo y las ofrendas son una declaración de fe. Declaran de que Dios es nuestra fuente, no nuestro salario. Escúchame. Una cosa es que usted tenga en su casa un botellón de 20 litros de agua y otra cosa es que en el terreno de su casa usted tenga una vertiente de agua pura. Si usted tiene un botellón de 20 litros, usted va a racionar los 20 litros de tal manera que le alcance. Pero si usted tiene una vertiente, puede tomar el agua que quiere. Nosotros no tenemos a un Dios que nos da salario, algo fijo. Nosotros tenemos a un Dios que es fuente de provisión. Cuando usted limita a Dios y dice, esto no puedo porque no me alcanza, usted le tiene a Dios como por alguien que le da salario. Pero cuando usted entiende que Él es una fuente y que de Él hay recursos inagotables, la generosidad no va a ser un problema para usted. ¿Cómo estamos concibiendo a Dios? Usted ve de que acá tiene que ver realmente con un gobierno de la verdad de Dios en nuestra vida para ser administradores correctos de los recursos que Él nos ha dado. Dar nos libera de la esclavitud, de la avaricia y de la ansiedad financiera. Es un acto donde uno firmemente dice, Cristo es mi seguridad y no mi dinero. Hermanos queridos, en el nuevo pacto, en CBC, no enseñamos al diezmo como una obligación legalista para comprar bendiciones o para evitar maldiciones. No enseñamos así. Eso no está para el nuevo pacto. Nosotros enseñamos que Cristo ya cumplió la ley. Cristo ya cumplió la ley. Dice la Biblia en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Toda la ley en Cristo fue cumplida. Amén. Cuando Cristo se manifiesta a través de usted, usted practica verdadera obediencia. Tampoco tenemos que buscar ser libre de maldición. Voy a diezmar porque si no, maldito soy con maldición. Eso era Antiguo Testamento. Era para el pueblo de Israel. La Biblia dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió. A levantar la mano y decir conmigo, soy libre de toda maldición. Amén. Nuestra motivación para dar ya no proviene del temor, sino de la gracia abundante que tenemos en Cristo. Amén. No damos a partir de la necesidad o para tener, damos a partir de la abundancia. Mi hermano, escúchame esto. Por favor. La realidad presente tuya no determina lo que realmente tenés en Cristo. Cuando tú puedas ver y aceptar lo que tenés en Cristo, eso va a cambiar tu realidad actual. Tu realidad actual simplemente te está diciendo, séle fiel, séle fiel, séle fiel, búscalo. Entregate, rendite, conocelo, séle fiel, maneja el principio de la fidelidad, busca sabiduría, no frenes la generosidad, séle fiel, porque Él suplirá todo lo que te falta conforme a las riquezas en gloria. Amén. Es un acto de adoración. Al dar estamos imitando a nuestro Salvador que se dio a sí mismo. Cristo es el acto de generosidad más grande que la humanidad haya experimentado. Y ese Cristo vive en nosotros. Amén. Cristo dio todo para que nosotros lo tuviéramos todo en Él. Cuando damos con alegría, reflejamos el corazón de nuestro Padre. Y escuche este concepto.
El gozo no es resultado de dar, sino la motivación. Muchas veces pensamos que si doy me voy a sentir gozoso. Entonces el dar me provoca gozo. No, no es así. El gozo es lo que me motiva a dar. Repito, el gozo es lo que me motiva a dar. Tengo a Cristo, Cristo gobierna mi alma, mis sentimientos están llenos de gozo, Cristo gobierna mi alma. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar mi tiempo y voy a dar mis recursos. No es que mi alma me gobierna y bueno, yo voy a dar para sentirme gozoso. No, es al revés, es el gobierno de Cristo. Repito entonces, el gozo no es el resultado de dar, sino la motivación. La alegría al dar fluye de un corazón que ha sido cautivado por la gracia de Cristo. Diezmar y ofrendar con alegría y fidelidad es el reflejo del gobierno de Cristo en nosotros y no del gobierno del dinero. La pregunta entonces es, ¿quién está gobernando mi vida? Sea poco o sea mucho lo que me toca administrar. Sabe que la suficiencia de Cristo va a determinar nuestra generosidad. Amén. Y cuando administramos, ¿sabe por qué somos generosos? Porque hay motivos particulares por los cuales Dios también permite que en el cuerpo, que es la iglesia, se administre lo que generosamente cada uno da. Prácticamente, el diezmo y las ofrendas es el medio principal por medio del cual en todo el mundo la congregación, la iglesia de Cristo se mueve. Usted sabe bien que gracias a Dios, y espero que siempre sea así, la iglesia no recibe aportes del Estado. Es independiente, no depende del Estado, depende de Dios. ¿A través de qué? De la generosidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Del entendimiento que hay una suficiencia de Cristo, que Él nos dio los recursos y el tiempo para que lo administremos. Hoy ustedes vieron un grupo de líderes que pasaron acá. Ellos están siendo generosos con su tiempo. Los lunes nos reunimos con reuniones de líderes. Ellos dejan su trabajo y vienen a reunirse para organizar cosas. Una vez por semana tienen la actividad del grupo pequeño. Dejan sus ocupaciones y se reúnen con un grupo de gente para enseñarle la palabra. Cada tanto tienen que visitar, animar a los integrantes de ese grupo pequeño. Dejan sus ocupaciones y van a dedicarse a esa gente. ¿Sabe qué están haciendo? Están siendo generosos con su tiempo. Gloria a Dios. Y todos nosotros tenemos que ser generosos de la misma manera, con nuestro tiempo y con nuestros recursos. ¿Sabe que se necesita 3 veces más al menos del equipo de líderes que tenemos en CBC para poder atender eficientemente a todos? ¿Y sabe que esa cantidad de gente hay en CBC? La pregunta es, ¿quién está dispuesto a ser generoso en su tiempo? Ese es el tema. Y ahí aparece nuevamente la cuestión de la supremacía y el gobierno. Claro, vos te estás preguntando, ay pastor, yo líder, yo no sirvo. Yo me saqué la misma conclusión. Tenía 17 años. El pastor de jóvenes se mudó del lugar donde estábamos, quedamos sin líder de jóvenes. Me llama el anciano de la iglesia, el pastor, me dice, Hugo, tengo una noticia para vos. Yo fui contento a ver qué me iba a decir él. Agarró unos manuales de estudios bíblicos,
Me dice, a ver, extende la mano, toma. Esto es para vos, a partir de ahora vos vas a ser el líder de jóvenes, el sábado tenés que preparar la clase, tenés que dirigir el culto, hay un grupo de 30 chicos, acá está la nómina, así que bienvenido. Ni tiempo me dio este hombre. Y ahí empezó la historia. 17 años. ¿Cómo le voy a decir que no a Dios? ¿Cómo le voy a decir que no? Mira, permítame decirte esto. ¿Cómo le podés decir que no a Dios? Acá hay gente que conoce al Señor hace tantos años, que ha tenido tanta experiencia. Tanta gente necesita de la expresión de Cristo a través de tu vida. No le digas no al Señor. No le digas no. Y lugar para trabajar hay. Amén. Aleluya. El sostenimiento de la obra es a través de la generosidad del pueblo para sostener a pastores, a encargados, para alquilar y mantener un lugar de reunión, para financiar los programas de discipulado, evangelismo, de obra misionera. Recuerden, acá tenemos el buzón para todos aquellos que en el momento que quieren del culto, antes o después del culto, colocar su ofrenda mes tras mes. Se está dando a los 6 equipos misioneros que estamos respaldando para realizar obras de caridad y de servicio a la comunidad. En resumen, mi hermano, escucha esto, en resumen, en el nuevo pacto, el diezmo y las ofrendas son una expresión de un corazón transformado por Cristo, que da con alegría, gratitud, fe y generosidad, no bajo el peso de la ley, sino impulsado por la gracia y el amor de aquel que lo dio todo por nosotros. Este es el entendimiento elevado de las personas que manifiestan a Cristo. Y cuando esto realmente se te hace carne en vos, vos no podés invertir en otras cosas si primero no manifestás generosidad en lo que escrituralmente Dios te está pidiendo. Y le pido al grupo de alabanza que pase para terminar con este último punto. Entonces, para saber si soy un administrador próspero, ¿cuál es el concepto de prosperidad? Y escúcheme por favor esto que es bien clave también. Después lo van a trabajar en los grupos pequeños. Prosperidad, ¿qué es? ¿Cuánto se ha jugado con esta palabra? ¿Y cuánto mal se ha enseñado con esto? Prosperidad es tener todo cuando Dios nos necesita. Es tener todo cuando Dios nos necesita. Vos sos una persona próspera. Hoy Dios te necesita. Vos sos próspero, ¿sabe cómo? Cuando hoy vos tenés todo para eso que Dios te necesita. Dios te necesita para que predique. Hoy tenés salud. Hoy pones a disponibilidad tu tiempo. Hoy tenés para el boleto de colectivo para ir a donde el Señor te pide. Vos sos próspero. Prosperidad es tener todo para lo que Dios quiere. Un cristiano próspero es el que puede responder a todo lo que Dios quiere. ¿Te has preguntado cuál es el plan de Dios para tu vida? Volvamos a eso. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito? Y una vez que tenga esa respuesta, ¿estás en condiciones de llevarlo a cabo? Si es así, sos próspero. Prosperidad no es tener muchas cosas. Eso es materialismo. El materialista nunca puede responder a Dios porque el materialismo gobierna en su interior. Los cristianos prósperos que Dios está levantando son personas que pueden tener poco o mucho, pero tienen todo lo necesario para lo que Dios quiere que ellos vivan siempre.
Repito, los cristianos prósperos que Dios está levantando son personas que pueden tener poco o mucho, pero tienen todo lo necesario para lo que Dios quiere siempre, siempre. Próspero es aquel que va caminando en la voluntad de Dios y que siempre tiene todo lo que necesita para vivir el propósito de Dios. Y por supuesto, hay una palabra que respalda. Él no va a dejar faltar. Él va a suplir todo aquello que te falte conforme a sus riquezas. Amén. Al reflexionar sobre este tema, tenemos que entender que Cristo es nuestra suficiencia en todas las cosas. En todas las cosas. ¿Me permiten un testimonio cortito? Es algo muy sencillo, pero en este momento viene y lo voy a contar para la gloria de Dios. Yo tenía un teléfono que ya había programitas que ya no me aceptaba. Me decía, ya no actualice, y yo quería actualizar. No es compatible. Y había muchas cosas que estábamos haciendo como iglesia que ya no me lo permitía. Hace unos meses atrás aquí se dio una charla con gente del gobierno acerca de protección de ciberdelitos. Y nos enseñaban cómo proteger las billeteras virtuales, las redes, el WhatsApp. Y yo quería colocar en el mío y le pregunté al que me estaba dando la clase, le digo, ¿cómo es? Me dice, no, pastor, su teléfono ya, ese no tiene protección. Bueno, entonces averigüé otro, el que yo quería. Pero el que yo quería era el que yo no podía. Entonces lo dejé a él y dije, Señor, vos sabrás. Estaba en la oficina, vino un matrimonio. Pastor, queremos hablar con usted. Y fuimos ahí, empezamos a charlar y por ahí sacan un paquetito. Dice, pastor, ¿usted no se enoja? ¿Por qué? Yo dije, ¿qué están por hacer? Porque ya si me dicen de entrada, queremos hacerle un regalo. Estuvimos orando y queremos hacer un regalo. Y sabemos que usted trabaja con esto y trabaja con aquello. Y cuando me muestra, era el teléfono que yo quería, pero que yo no podía. Esto es para usted, pastor. Ahora ya no me van a decir, no se puede actualizar. Quiero decirte esto, mi hermano. Es un ejemplo sencillo, es un aparato, una cosa secundaria, pero es una herramienta. Cuando tú te dedicas a tratar de hacer y de vivir en lo que Dios quiere, aún en los detalles, Dios se va a encargar de proveer lo que te falta, Cuando corremos detrás de cosas, las cosas se pueden volver inalcanzables y llenarnos de afán, o las cosas pueden ser alcanzadas, pero encontraremos que en ellas no hay satisfacción. Pero cuando caminamos detrás de Él y le decimos, Jesús, una sola cosa quiero en esta vida, vivir tu voluntad. Hermano, hermana, nos encontraremos con Él. Y en Él y con Él, todo lo que te falta, aunque sea un teléfono, para cumplir su propósito, Él lo va a proveer. Él lo va a proveer. Amén. Como iglesia estamos trabajando en plantación. Y andábamos con el Cucú 1.0, por Formosa, por Corrientes.
Yo decía, este motorcito solo el Señor lo va a hacer aguantar, gasta menos que una moto, honesto. Y teníamos un dinero ahí. Y hace un tiempo atrás, mi hermano me dice, ¿vos sabés que me ofrecieron así un coche impecable, 35.000 kilómetros, 1.5 turbo, caja automática, full? Le digo, ¿y cuánto está? Tanto. ¿Sabe que ese tanto era el dinero que teníamos en la asociación pensando y orando por un vehículo? Pero yo miraba y decía, con ese dinero me compro otro cucú. Nos compramos otro cucú. Pero Dios nos dio un coche mucho mejor para poder viajar. Hermano, lo que te falta conforme a su propósito va a ser suplido. Pero seámosle fiel. Ponte de pie, por favor. Que el manejo de tu dinero y el manejo de tu tiempo revele, muestre el gobierno de Cristo. Que cada mes al traer tu diezmo, cada culto al traer tu ofrenda, cada ayuda que des al necesitado, cada acción que desarrolles a partir del proyecto de vida que Dios tiene para ti, evidencie siempre que Cristo te gobierna, Yo tenía una mujer muy próspera que marcó mi vida. Esa mujer próspera era mi abuelita. Ella era próspera con un sueldo de jubilada. ¿Por qué era próspera? Porque ella siempre tenía para hacer todo lo que Dios le pedía. ¿Sabe lo que Dios le pedía a ella? Que ore por la gente necesitada y que le provea mercadería y medicamentos a los que necesitaban. Todos los meses de su jubilación, ella sacaba para comprar mercadería y medicamentos a aquellos que necesitaban de la congre. Todos los meses yo veía a esa mujer próspera ir a las casas, llevar esa mercadería y esos medicamentos y orar por ellos. Todos los meses. Ella era la abuelita que abría el pañuelito. No sé si ustedes conocieron alguna abuelita así, que desataba el pañuelito y ahí sacaba y me decía, hijito, querido, este es para vos. Siempre tenía para dar. Era una mujer próspera que estuvo ahí alabando y glorificando a Dios hasta que Dios le llevó. Ella no tenía mucho, pero tenía todo lo que necesitaba para hacer todo lo que Dios le pedía. Ella administraba sus recursos para su gloria. Eso es ser próspero. Si Dios te permite tener mucho, en lo mucho vas a ser próspero. Pero en lo que tenés que aprender a ser próspero. Cerremos nuestros ojos. Y ahí donde estás, digámosle al Señor, Señor, quiero aprender a manifestarte a vos con el dinero y con la forma en que administro mis bienes. Señor, aquí no se trata de dar por dar. Aquí no se trata de dar por negociar con vos. Aquí no se trata de dar para evitar una maldición. Aquí se trata, Señor, de estar rendidos a vos y de que aún lo que tengamos, el tiempo y el dinero, el tiempo y las cosas, todo sea expresado en esta vida para que tu nombre sea glorificado y para evidencia de que en cada uno de nosotros el que gobierna sos vos. Perdónanos porque muchas veces nos hemos atado a un pensamiento de que me falta, del que no puedo.
Líbranos de depender del dinero. Enséñanos a depender de ti. Saber que tú no eres un Dios que da salario, sino tú eres la fuente de toda provisión. Y que nunca faltará en ti. Por eso, Padre, oro por CBC, oro por toda la congregación, oro por mi vida y la de mi esposa, que siempre, Señor, podamos expresarte a ti como fuente de toda provisión, con sabiduría y generosidad en la forma de administrar el tiempo, las cosas y el dinero. Te doy gracias, te alabo por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor.